¿Alguna vez sentiste que tu mundo se rompió en 1000 pedazos, y que lo hizo justo cuando ya pensabas que nada más podía doler? Yo sí. Y fue en el lugar menos esperado. En el momento que se supone debía ser el más triste, pero también el más sagrado. En el velorio del hombre con el que compartí más de media vida. En ese instante, cuando me sentía más rota que nunca, descubrí una verdad que me arrancó lo poco que me quedaba de alma. Mi propia hermana había sido la amante de mi esposo por años. Y nadie, absolutamente nadie, me había dicho nada. Me llamo Dolores, tengo 74 años y vivo en un pueblo pequeño de Castilla-La Mancha. Toda mi vida fue simple, como la de muchas mujeres de mi generación. Me casé joven, a los 19, con Julián, un hombre serio, trabajador, que mis padres admiraban y que a mí, bueno, me cuidaba. No era un hombre cariñoso, pero era firme, y en esos tiempos, eso era lo que se valoraba. Mi hermana, Carmen, era mayor que yo por 2 años. Siempre fue más bonita, más viva, más desenvuelta. Pero éramos muy unidas. Compartimos cama, secretos, risas. Y cuando me casé, fue ella quien me ayudó con los preparativos. Siempre estaba cerca. Demasiado cerca, ahora que lo pienso. Pero en ese entonces, yo no veía nada. O no quería ver. Tuvimos 3 hijos. La vida pasó entre lavadoras, platos, escuela, enfermedades y domingos en familia. Julián era proveedor, presente, pero distante. Yo me ocupaba de todo. Y Carmen, siempre venía. A veces pasaba semanas en casa, ayudándome. En los partos, en las mudanzas, cuando los niños se enfermaban. A veces hasta se quedaba a dormir porque Julián no quería que estuviera sola. Y yo, agradecida. Jamás imaginé que detrás de esas visitas, de esos almuerzos compartidos, de esas risas cómplices, había una traición tan baja, tan cruel, tan cobarde. Julián enfermó repentinamente. Cáncer. Avanzado. Se fue apagando en pocos meses. Fueron días difíciles, duros. Dormía en el hospital, cuidándolo, mientras Carmen se quedaba en casa con los niños y me mandaba mensajes de apoyo. Nunca faltaba. Siempre al lado. El día del velorio, recuerdo el olor a flores marchitas, el silencio pesado, las lágrimas contenidas. Y entre toda la gente, vi a Carmen, sentada en la primera fila. No con la expresión de una cuñada triste. No. La vi con una mirada vacía, fija en el ataúd, pero con una tristeza distinta. Una tristeza íntima, de quien ha perdido algo más profundo. Algo que no debería haber perdido. Me acerqué. Le tomé la mano. Estaba helada. Y fue ahí, justo en ese instante, que ella me miró y me dijo una frase que todavía me taladra el alma. Yo también lo amaba, Lola, y él me amaba a mí. Fue como si todo el aire del salón se escapara por una grieta invisible. Como si el mundo se detuviera, pero solo para mí. Y eso, fue solo el comienzo. No supe qué responder. Mi cuerpo se quedó quieto, pero por dentro todo se rompía a gritos. Carmen no lloraba. Me miraba con esa cara de ya está, como si me hubiese hecho un favor al decirlo. Como si ahora, que él estaba muerto, ya no había nada más que esconder. Pero sí lo había. Había una vida entera. Había mi dolor, mis recuerdos, mi dignidad. Había años de familia construida con esfuerzo, y ahora todo se deshacía en segundos como si nunca hubiera existido. Volví a mi asiento temblando, sin decir una palabra. La gente me abrazaba, me daba el pésame, pero yo ya no escuchaba nada. Solo sentía un zumbido en los oídos, un vacío en el estómago, y esa frase, yo también lo amaba. ¿Cómo podía decirlo así? ¿Cómo podía haber vivido en mi casa, comido en mi mesa, abrazado a mis hijos y al mismo tiempo traicionarme de esa forma? No sabía si odiarla o si odiarme por no haber visto nada. Después del entierro, Carmen se me acercó en la cocina. La casa estaba llena, pero el ruido me parecía lejano. Me ofreció un vaso de agua como si nada hubiera pasado, como si todavía fuéramos hermanas. Y me dijo algo que me partió aún más. Solo quiero que sepas que él me buscaba, que yo intenté alejarme muchas veces, pero él siempre volvía a mí. Ahí entendí que no fue un error, ni un momento de debilidad. Fue una relación, oculta,
prolongada, sucia, dentro de mi casa, a mis espaldas, mientras yo criaba hijos, lavaba ropa, planchaba camisas. Mientras yo cuidaba de él en sus últimos días, ella también lo lloraba como si fuera su esposo. No dormí esa noche. No podía. Me encerré en el cuarto que compartí con Julián por más de 40 años. Y lo miraba todo con otros ojos. Su ropa colgada, sus libros, sus cartas antiguas. Empecé a revisar cajones, a buscar respuestas, como si todavía necesitara una prueba más. Como si lo que Carmen me dijo no fuera suficiente. Y las encontré. Cartas. Escritas a mano. Firmadas por ella. Guardadas entre libros, entre papeles de trabajo, entre cuentas del banco. Cartas donde se llamaban mi vida, mi amor, donde hablaban de encuentros, de recuerdos, de promesas. Sentí náuseas. Me senté en la cama y lloré como no había llorado ni el día en que me dijeron que Julián tenía cáncer. Lloré por mí, por los años que me robaron, por la ceguera, por la confianza, por la traición. Y en medio del llanto, me di cuenta de algo que me dolió aún más que todo lo anterior. Yo había criado a mis hijos sin saber si realmente eran solo míos. Porque si ella lo amaba, y él a ella, ¿cuánto de mi familia era de verdad? Al día siguiente, no la vi. Carmen se había ido. No se despidió. No dejó nota. Solo desapareció, como si su única intención al venir hubiera sido confesar, dejarme rota, y marcharse. Y así comenzó el verdadero duelo. No por Julián, por mí misma. Los días siguientes fueron como caminar por una casa en ruinas. Todo seguía en su sitio, pero nada tenía sentido. Me miraba al espejo y no reconocía a la mujer que veía. Una mujer que había entregado toda su vida a un hombre que, en silencio, compartía su amor con otra, con mi hermana. Sentía que mi historia había sido una mentira cuidadosamente envuelta en rutina, en deberes, en costumbres. Me preguntaba cuántas veces se habrían besado mientras yo cocinaba. Cuántas miradas cruzaron a mis espaldas. Cuántas noches fingieron cansancio solo para encontrarse en la oscuridad. Mis hijos notaban mi silencio. No sabían la verdad. No aún. ¿Cómo decirles que su padre, que su tía? No quería destruir también la imagen que ellos tenían de la familia. Pero una parte de mí quería gritarlo todo. Sacarlo de adentro como si eso pudiera sanar. Pero no lo hice. No entonces. Empecé a alejarme de todo. Dejé de visitar a las vecinas, de contestar el teléfono. No quería hablar. No quería explicar. Me dolía hasta respirar. Me dolía pensar. Me dolía recordar. Cada rincón de mi casa se había convertido en una trampa emocional. La cocina, donde él se sentaba a tomar café. El pasillo donde Carmen reía con los niños. El sofá donde tantas veces los vi charlar como cuñados inocentes. Una tarde, encontré un álbum viejo. Fotos antiguas. Vacaciones en la playa, navidades, cumpleaños. Y ahí estaban ellos. Siempre cerca. Siempre juntos. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo fui tan ciega? Pero las imágenes también mostraban mi sonrisa, mi esfuerzo por mantenernos unidos, por ser una buena esposa, una buena madre, una buena hermana. Y entonces, por primera vez, dejé de culparme. Porque yo no fui la que traicionó. Yo no fui la que escondió. Yo no fui la que mintió. Fue en esa misma semana que mi hija menor vino a casa. Me abrazó fuerte, como sabiendo que algo estaba mal. Y me dijo, mamá, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Papá te fue infiel alguna vez? Me congelé. No sabía si mentirle para protegerla o decirle la verdad y romperle el corazón. Pero ella me miraba con esos ojos que ya intuían algo. Y entonces, como si la herida necesitara sangrar para sanar, le conté todo. Con calma. Con dolor. Con verdad. Lloró. Mucho. No por su padre. Por mí. Por todo lo que soporté. Por todo lo que callé. Fue ella quien me dijo algo que cambió el rumbo de lo que venía. Mamá, tú mereces contar tu historia. No para vengarte. Para liberarte. Y así fue como comencé a escribir. Primero en un cuaderno, luego en cartas que nunca envié. Y después,
Decidí hablar. Aquí, ahora, frente a ustedes. Hablar fue como abrir una ventana en un cuarto cerrado por años. Al principio, dolía. Cada palabra que salía de mi boca venía acompañada de un recuerdo, de una punzada en el pecho, de una lágrima contenida. Pero también traía alivio. Al contar mi historia, dejaba de cargarla sola. Ya no era un secreto enterrado, era una verdad que respiraba. Y con cada persona que escuchaba, sentía que parte del peso desaparecía. Las primeras en saber fueron mis amigas de juventud. Mujeres que, como yo, habían vivido más de lo que contaban. Una me abrazó y me dijo que su esposo la engañaba con la vecina desde hacía años. Otra confesó que fue criada por una madre que le ocultó la identidad de su verdadero padre. Y entonces entendí algo poderoso. Las mujeres de mi generación fuimos enseñadas a callar, a soportar, a fingir que todo estaba bien aunque por dentro nos rompiéramos en pedazos. Pero yo ya no quería callar más, ni fingir, ni hacer como si no hubiera pasado nada, porque sí pasó, y pasó dentro de mi propia familia. Un día, sin buscarlo, vi a Carmen en el mercado. Estaba más delgada, con la mirada apagada. Me observó desde lejos y yo sentí como el corazón me martillaba en el pecho. Por un momento, nuestros ojos se cruzaron. No hubo odio, tampoco perdón. Solo una distancia enorme entre dos mujeres que alguna vez compartieron la misma sangre y que ahora eran extrañas. Ella no se acercó, ni yo. Pero en ese breve instante, entendí que no necesitaba enfrentarla para cerrar la herida. No necesitaba gritarle ni reclamarle, porque yo ya sabía la verdad. Y ella también. Y eso bastaba. Volví a casa y me senté frente al espejo. Me miré con atención. Vi las arrugas, las canas, los ojos tristes pero firmes. Y me dije, eres fuerte. Más de lo que pensabas. Más de lo que te dijeron que podías ser. Esa noche dormí con la ventana abierta. Por primera vez en mucho tiempo, no tuve pesadillas. Y al despertar, supe que había llegado el momento de reconstruirme. Volví a pintar la casa. Cambié los muebles de lugar. Regalé la ropa de Julián. Guardé las fotos. No para olvidarlo, sino para soltarlo. Para dar espacio a una nueva etapa. No de rancor. De libertad. Y en medio de ese proceso, algo hermoso sucedió. Mi nieta mayor me pidió que le contara mi historia. No solo esta, sino toda mi vida. Y así empezó todo esto. Porque entendí que mi voz podía servir a otras. A muchas. A las que aún callan, a las que aún lloran en silencio.